Bien, ahí está Facu. Ahí te mandó la solicitud, Facu, así que ya tienes que aparecer en cualquier momento. Eh, eso, Buenas Facu. tardes, Bien, por fin. por fin, amigo. Ah, bien, por fin. Ya preparó todo, controló internet, todo, así que hoy no puede fallar. Lo único que Sí, sí, estoy desde un celular prestado por mi mamá, porque el mío tenía un problemita con la batería, pero bueno, no importa, así que está funcionando todo lo que perfecto, así que bueno, puedo, todo lo que puedo. exactamente. Muchas gracias, Facu. Obviamente que nos debíamos un vivo y más en esta coyuntura, digamos, que nos toca hablar. Así que muchas gracias por prestarte. Yo sé que has estado muy ocupado porque se notaba ocupado. Te he visto absolutamente en todos lados. Desde un bar hasta en un café jurídico y pasando hoy con el sector de la UNCE. Así que, y hay una radio, cierto que te he visto en una radio también. Así que muchas gracias, Facu, por prestarte este vivo. Gracias. Igual, amigo, tratar de cumplir con vos, así que aquí tengo algunas ideas que espero que las podamos conversar. No, Ideas papá, que sí, ese papel, lo que aparece. Eh, primero, no, para, le vamos a mostrar a la gente para que no vea qué verso, o sea, uno, ¿eh? no, no, estás demente, chango, Si estás alguno me acusa, demente. que algún día espero que se Estás- convierta el libro. sí, sí, se va a concretar seguramente. Este, en primer lugar, quiero saber tu opinión. Le aclaro a los que se están conectando y tenemos un trato muy fluido con Facu, somos amigos, pero no hemos hablado nada de las elecciones. O sea, inclusive no hemos visto y no hemos hablado nada precisamente esperando este momento. ¿Qué ha pasado el domingo? El domingo de cataclismo. ¿Qué es lo que se ha roto? ¿Con qué se ha encontrado la coalición gobernante que ha terminado con ese resultado adverso, malísimo, y que ha producido todo lo que ha producido después? Sí, en primer lugar, bueno, creo que obviamente una vez más una falla de todos los termómetros que son las encuestas. Nosotros aproximadamente desde noviembre del año pasado veníamos haciendo testeos, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, pero la captura de pantalla, si se quiere, de lo que era la sociedad en ese momento, en plena pandemia, hasta estos momentos, nada te indicaba que iba a haber ese desenlace, digamos. Entonces, en primer lugar, todos los termómetros que nosotros teníamos respecto a lo cuantitativo, digamos, falló todos. Eso como primera medida. Y después, bueno, creo que hay una serie de complejidades que ojalá que la podamos ver ahora, que para mí, digamos, no deberían escapar a los análisis de estos días, porque es cierto que nosotros estamos, digamos, muy acostumbrados a tremendizar todo, ¿no? A fines del mundo, como dice vos, cataclismo, terremotos políticos, para, digamos, tratar de captar, de llamar la atención del público, ¿no? Es cierto que hay una derrota electoral, pero también lo relativizo en el sentido que me parece que nos debemos un debate sincero sobre cuál es el sistema que nosotros queremos para gobernarlos. Y los argentinos me refiero, no el sistema político, porque en definitiva, Juan, esto después se va a traducir en cuánto, 3 5 7 10 diputados. En la situación de empate catastrófico, diría García Linera, ¿cuánto te puede cambiar en la Argentina? Porque soy de los que creen que nosotros deberíamos, lamentablemente las circunstancias no ayudan y los actores políticos tampoco ayudan, ¿no? Pero necesitaríamos al menos dos o tres acuerdos de Estado. Y vos fíjate que a la persona que la acusan de tratar de romper todo, de adueñarse del poder, de utilizar los dos comandos, que Cristina Fernández, dos o tres acuerdos mínimos para que esto no se vaya al carajo. Como primera medida, eso. Así que vos fíjate cómo, digamos, todas las temperaturas políticas se están midiendo mal. Incluso yo creo que hay una resignificación por contrario o de manera negativa sobre lo que ha pasado en la coalición y si quiere después tengo alguna idea respecto a eso y me parece que no es que tenga la solución, pero creo por lo menos dónde está el problema y dónde deberíamos empezar a atacarlo, porque no es que le pasa al peronismo esto, ¿no? Ni que sea histórico. Para mí
una serie de complejidades que no le estamos viendo, no le estamos analizando, porque por lo general, digamos, en esta sociedad líquida, donde, digamos, hay una sobredosis de un montón de análisis de gente que al parecer es muy importante y que dice cosas grandilocuentes, trata rápidamente de sacar un título para que la gente no se le vaya de las audiencias de televisión, por ejemplo, esa gente que escribe en los diarios pero que no tiene ninguna repercusión porque no incide en los marcos de debate donde están las agendas públicas. No pasa, no sé, en la tele cuando está algún invitado que habla, no sé, con el pelado de Crónica, Milei, y parece que eso es un evento importante. Bueno, eso no pasa, digamos, de un programa de televisión porque no está en la agenda pública y no está orientado a resolver los problemas de ninguno de los sectores sociales y demás. Así que me parece ahí como dos o tres aproximaciones. En tercer lugar, obviamente, una pandemia que se ha vivido a nivel mundial, y esto yo lo venía planteando, ojo, que si está pasando en el mundo, ¿por qué nosotros deberíamos ser la excepción? Además, con cada uno No, de los totalmente. problemas, las trabas que había planteado la oposición. Por ejemplo, la oposición que ahora, que quemaba barbijos, que se juntaba a protestar por la vacuna y demás, ahora te dice, che, para que no estamos preparados, ¿no? Pero es el circuito demencial de la política, ¿no? Entonces, digo, en primer lugar, tratar de arrojar un poco de sinceridad, si se quiere, de nuestro lugar, humilde lugar, al debate público y que todos los actores traten de actuar un poco, de manera un poco más racional, es decir, eh, a ver, aquí no estamos hablando ni siquiera de sistemas de ideas, estamos hablando de pequeñas posiciones políticas o tácticas que, digamos, no pueden funcionar todo el tiempo en torno a pensar si ganan o pierden voto o a derribar al rival. Entonces hay una preocupación, y yo lo planteaba, no sé si lo habrás leído en mi Facebook, Sí, hay sí, una sí. tensión, para mí es irreductible, que no es porque aquí se habla, o sea, nosotros para mí planteamos mal la situación, obviamente que hay un problema, ¿no? Pero planteamos mal la situación cuando pensamos todo en torno al gobierno de Alberto o al gobierno de la coalición. Creo que incluso el Estado mismo está vinculado a este problema, la sociedad civil, que a través de algunos sectores participa, pero creo que la sociedad civil en conjunto, si se quiere, no participa del debate público y eso hace que esa tensión entre estos tres actores y la democracia se vuelva irreductible. Entonces hay un problema ahí con la democracia liberal sobre todo, y que permite que actores irracionales como estos que dicen que van a hacer explotar todo, la bomba, no sé dónde, que después van a ir y van a aplastar a tal y que después lo van a humillar a tal, no tengan ningún tipo de, a ver, no censura, ¿visto? Pero que a alguien le suene por lo menos mal el discurso reaccionario de todas las derechas ultraderechizadas en Argentina, bueno, nos habla que hay un problema en el nivel estructural o en la génesis incluso, es decir, está a punto de derrumbarse un edificio político que ha sido construido por lo menos desde 1994, de 1994 hasta aquí. Entonces, mucho más que Alberto no es peronista, esta discusión he visto que se dan de todo de palabras mágicas. Alberto no es peronista, necesitamos más fuerza, no sé, aquí hace falta gobiernos de tal signo, o todo en torno a la violencia. No sé si ustedes por ahí lo perciben, ¿no? Todo automáticamente cuando un gobierno o una gestión estatal se percibe débil, automáticamente lo que te dice es, como decimos en el fútbol, vamos a poner huevo. Cuando en el fútbol nosotros decimos, perdón la analogía y la barbaridad que digo, ¿no? Pero cuando en el fútbol tu equipo no sabe, no, carece de ideas, no tiene la capacidad de gestionarse los espacios donde va a poner una pelota que el delantero va a empujar hacia el gol, digamos, no juega lindo, lo que dices es, vamos a que poner huevo. Esa es la solución, digamos, del hincha a los problemas que tiene estructuralmente un equipo de fútbol. En la gestión estatal pasa algo parecido o está pasando algo parecido porque los tipos dicen, escucha, bueno, la verdad que no sabemos qué carajo hacer con el Estado, con el gobierno, no, no, la verdad que a mí me toca esto, no lo sé cómo resolver, bueno, pongamos tipos malos. Bueno, hay que tener un poquito de fuerza, es cierto, por ejemplo Aníbal, pero Aníbal no es porque solamente sea, ha visto, porque encima es esta cosa machista, ¿no? Es el macho que se la banca contra cualquiera, y en realidad Aníbal es un hombre de Estado, es el que más conoce la botonera del Estado y además a nivel de burocracia estatal, es decir, de profesionalización, es el que más entiende y sabe lo que hay que hacer en el Estado. Entonces nosotros yo creo que estamos codificando y decodificando mal las situaciones que estamos atravesando. Eso a nivel
de gestión gubernamental, reitero. Después el Estado tiene otro tipo de problemas que son más estructurales. La deuda externa, la pandemia macrista, la pandemia sanitaria. Si quieren nos podemos retrotraer un poquito más y pensar el déficit en el sector externo, la falta de dólares, infraestructura. Ah, Entonces, digo, ahora, pero por con esto ejemplo, termino, ajá, sí, con esto sí, termino y te dejo. Entonces lo que digo es, ante la falta de canales verticales o dispositivos verticales que puedan encapsular y tramitar el conflicto social, lo que hacemos nosotros es tener una falta de lectura y por lo tanto para mí todos los pronósticos y los diagnósticos que tenemos son errados. Por ejemplo, pensar que una decisión que se da en el marco de un gobierno de coalición en un sistema presidencialista, está muy mal que los actores piensen distinto de cómo se podría resolver un problema. Es una cosa increíble. Así que después si quieren lo charlamos a eso, pero me parece ir tirando estas puntitas como para que pensemos en serio, no en términos de nombres propios, sino debatir en serio, discutir en serio qué modelo de país, de Estado, de gobierno queremos y qué modelo de sociedad, por es, supuesto. no, aparte que también hay una subestimación, ¿no? Porque todos los gobiernos de coalición en el mundo, yo creo que todos los partidos en el mundo son partidos de coalición en los últimos 40 años. El PSOE, vos has visto, vos que sabes mucho de política española, el PSOE, hay distintas posturas. De hecho, el Partido Demócrata y el Partido Republicano también conviven distintas posturas. Ahora, vos, por ejemplo, no ves un análisis que yo hacía, ¿no? Esa noche, ¿no ves, por ejemplo, que ha habido una subestimación a Cambiemos, más allá de todos los análisis que hacemos, que coincido con vos 100%, pero no hay, por ejemplo, una subestimación de no entender que Cambiemos es un partido organizado, que es un partido que milita, es un partido que ha logrado, perdón, me he ido unos minutos, un partido que ha logrado unificar el antiperonismo, ¿no? Como oferta electoral que antes no hacía, ¿no? Me parece por ahí que nosotros también estamos entendiendo eso y no lo hemos colocado, cambiemos como dentro del bipartidismo. Entonces, me parece que por ahí también se explica. No sé si vos coincides en ese análisis. Estoy haciendo un análisis más que centrado en la realidad sobre cómo actúa en este juego, cambiemos, ¿no? Sí, yo a ver, la primera aproximación que te decía recién respecto a una coalición gobernante en un sistema de partidos políticos con un sistema además hiperpresidencialista, ahí estoy diciendo algo. Hay un problema en uno de los frentes que es la institucionalización. Para mí debería resolverse de manera orgánica y un estilo abierto y el sistema de toma de decisiones, digamos, ahí es que está fallando. Por lo tanto, hay capacidad de generar mayorías electorales, pero eso no se traduce en mayorías sociales. En segundo lugar, creo que es así, digamos, cuando el adversario gana, no nos tenemos que enojar con los votantes. El adversario también siempre tiene alguna parte de razón. Cuando hablamos de discurso, de hegemonía, cuando hablamos de ciencia política, pensamos la hegemonía en torno a una suerte de núcleos que van aunándose a través de ejes articuladores y me parece que ellos lo han leído muy bien a eso. Nosotros estamos, cuando yo digo que nosotros, incluso vos mencionabas ahí recién el antiperonismo, yo, digamos, no creo que necesariamente sea eso. Por ahí la simplificación de los análisis o de las palabras o del tiempo que tengamos y demás hace que nosotros pensemos todo en términos de peronismo o antiperonismo. Sí, Probablemente coincido con eso. haya una génesis ahí. Ahora, yo como no soy marxista y tampoco adhiero a la teoría economicista, vos sabés que yo soy lacroniano y soy errejonista, además, pensamos nosotros que la forma de construir pueblo tiene que ver más allá de los factores económicos, es decir, la distribución económica de los actores políticos me parece que nos sirve para explicar este momento. Y incluso de paso te voy a recomendar eh, la construcción del Erano fascista de Daniel Kirstein, ¿sí? Sí, Para que lo veas. Y justamente, bueno, yo soy de los que buscan las respuestas en los manuales, como los viejos. ajá, como los Este, viejos. y puede observarse, perdón que voy a leer, como en la Cámara de Diputados, perdón que voy a leer, el abandono de formas identitarias universalizantes, los trabajadores, los niños, los jubilados, por formas más corporativas y articuladas con hábitos, por ejemplo, de consumo o ligados a determinadas formas de lucha, pueblos indígenas, mujeres feministas, ecologistas, identidades sexuales. ¿Qué quiero decir con esto?
que me parece a mí que la forma de construir pueblo tiene que ver a través, o sea, con ejes articuladores que no necesariamente son el pueblo trabajador. Me parece que, en primer lugar, la revolución industrial ya ha pasado, estamos en otra era, por lo tanto es muy difícil que, pensar que todos los actores sociales se vinculen a partir del eje trabajo. Una persona no se percibe a sí misma como un trabajador primero, quizás se vincule con otra forma de existencia que no necesariamente está ligado a eso, a lo religioso, a la diversidad, a lo que quiera. Entonces yo creo que hay, en el mapeo nuestro está fallando esa forma de cómo percibimos la sociedad. Cuando nosotros decimos lo que ha fallado aquí ha sido el bolsillo, lo que nosotros necesitamos es aplicar políticas de redistributivas y que vayan rápido al bolsillo de la gente, me parece que ahí estamos obviando, en primer lugar, una forma de identidades culturales, en segundo lugar, de identidades políticas, y en tercer lugar, nos estamos pensando además que la gente probablemente necesite otro tipo de articulaciones, tenga otro tipo de necesidades, que no le estamos necesariamente atacando. Entonces, cuando decimos peronismo, no peronismo, me parece que estamos pifiándola, porque estamos dividiendo el campo político como se dividía hace por lo menos, no sé, para ser bueno, 10 años atrás. Y yo soy de los que creen que no Es existe tal cosa un como problema. Ajá. Digo, yo soy de los que creen, como todo el rejonista laclaniano, que no existe tal cosa como un populismo. El populismo es una construcción y por lo tanto no existe tal cosa como un pueblo. No existe tal cosa como un fragmento social que llamamos pueblo que espera ser representado. Entonces nosotros, el sistema de representación falla y nosotros no podemos representar a una cantidad de población que sería un mapa electoral. Me parece que, digamos, es ineficiente por lo menos ese tipo de análisis porque el pueblo se construye. ¿Cómo se construye? A partir de un conjunto de demandas. Y esas demandas son demandas políticas y aquí voy al conjunto de malestares. Yo creo que nosotros, al sistema político en general incluso diría, ¿no? Y que eso cambiemos quizás lo ha capitalizado de mejor manera. En la sociedad hay un conjunto de malestares, de malhumores, el sistema de expectativas, el sistema de creencias. Es demasiado o confuso o complejo que el sistema político no lo puede captar, no puede procesar y no puede gestionar esos malhumores y esas tensiones, tensiones, sistema de creencias, de expectativa. Ahí va todo, ¿no? Cuando la foto del presidente, ahí va todo. La gente está enojada, incluso a veces no sabe ni por qué está enojada. Bueno, pero no es porque solamente le falte plata en el bolsillo. Porque Juan, nosotros, no, a ver, no es que no nos hace falta guita, pero vamos al súper y podemos comprar unas cosas que queremos, ¿verdad? Ahora, cuando vos Sí, vas al súper, totalmente. siempre te roba. Cuando vos vas a un lugar determinado, sabes que, ves que hay una regla de tránsito que no se cumple, que no hay lugar en el estacionamiento, que no hay demasiados árboles. Bueno, entonces digo, hay un conjunto de malestares en la sociedad que no necesariamente se están traduciendo en reclamo y por lo tanto no tienen la capacidad de traducirse en una demanda política. Ahora, ¿qué ocurre con eso? Que cuando nosotros estamos en presencia de una demanda política, recién la toma el sistema. Entonces digo que en el camino de todo esto hay un montón de cosas que nos se escapan y nosotros yo creo que de manera simplificada, tratamos de reducir conflicto a o un problema de Alberto, un problema en la gestión del poder, un problema en la acumulación de poder, o un problema incluso en la gestión de todas las necesidades primarias o básicas de la gente, ¿no? Entonces digo, No. hay algo más que deberíamos aplicar. Ahora, el PRO ha sabido identificar todos esos malestares y les ha dado una canalización. Entonces ellos como partido político profesional están entendiendo el tiempo en que estamos viviendo. Por lo tanto, no hay que enojarse con la gente, hay que ser profesional, hay que tratar de identificar eso, ir a buscar a esa gente. Ahora, también convencerla de que nuestro sistema de ideas es superior, de valores, de principios, es superior al de ellos. ¿Y cómo se hace eso? A través de un elemento principal que es el discurso, pero el discurso no en el sentido de cada cosa que hablan los actores, ¿no? Un conjunto de símbolos, nuevos valores, nuevos principios. Hay que trabajar muchísimo en eso. Y Y vos, y ajá. por último agrego, también creo que hay una falla a nivel de poder, a nivel de gestión y a nivel de maquinaria electoral. Cuidado con eso. Entonces digo que incluso no podemos gestionar nuestra propia elección en el sentido de ir a buscar los votos, digo, ¿no? Yo creo que todo eso va a Y mejorar, pero hay llamados de atención, hay muchos alertas, alertas bien a eso, colorados.
A eso voy, ¿no? Yo coincido con vos que me parece que uno de los grandes problemas que tiene la Argentina hoy es la simplificación, ¿no? O sea, todo es simple cuando en realidad todo es complejo. O sea, y todo tiene un porqué, ¿no? Yo veía también en algunas críticas, inclusive de propios, de la designación de Mansur, ¿no? Y lo ponían en un modelo muy simple. Ah, no, pero a él lo ponen por tal cosa, cuando en realidad también hay una explicación de por qué está. Ahora, ¿vos crees que estos cambios en el gabinete y todo lo demás sirven? O sea, el Frente de Todos tiene votos para conseguir o estamos un poco ya condicionados en la elección. O sea, la pregunta es simple, se puede revertir, puede salir a buscar No te votos. ¿Hay ¿sí o votos? no? Ah, claro, ¿sí o no? Sí. Bueno, pregúntate la contesta. A ver, creo que en principio creo que sí. Te decía la forma, a ver, para explicarlo de modo más, a ver, que lo entienda la gente. Vos tienes un pequeño lastimado producto de un accidente, ¿verdad? Ahora, una cosa es que tengas una cicatriz chiquita y otra cosa es que la cicatriz se te vea. Entonces, ese cómo se te ve la cicatriz es lo que creo que la gente va a ir percibiendo de cómo se ha resuelto ese problema. Por lo pronto diría, como te decía recién incluso, por lo pronto resolvimos como pudimos la interna nuestra o resolvimos, digamos, la gestión del poder. Me parece que hay una decisión que es acertada al final, a pesar de que a mi criterio ha llegado tarde. Yo creo que los cambios se necesitaban muchísimo antes porque vos los elementos que tenías el lunes los seguías teniendo el viernes, ahora terminas tomando la decisión el viernes en peores condiciones con las que habías arrancado. Solamente era haber perdido una elección y después, digamos, era básicamente tomar decisiones poner gente en distintos lugares y demás, que podían darle frescura y fuerza. Aquí son las dos cosas. Ojo, yo recién he hablado de la fuerza en el sentido del huevo, como le llamaban en el fútbol, pero digo, es frescura y fuerza y profesionalismo, porque Aníbal es profesionalismo también. Bueno, eso vos lo terminas haciendo en peores condiciones y queda muy desprolijo hacia la afuera, digamos, del circuito político. Esa cicatriz va a quedar. Ahora, ¿de qué depende de que nosotros podamos hacer mejor las cosas? Bueno, en estos tres niveles o estas tres dimensiones que te digo. No es solamente aplicar el presupuesto y mágicamente cambia, ¿visto la gente? Ah, me acaba de caer plata en el bolsillo y voy a ir a comprar. No, hay un montón de actores que la gente no les conoce la cara, que no vota nadie, que están esperando esos pesos que en teoría deberían llegar a la superficie a ver cómo los hacen mierda. Entonces digo, en primer lugar, ¿cómo se gestiona la guita, por ejemplo, de los DEX? Los DEX son los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, se va a cambiar por una letra del Tesoro y eso va a volcar 500.000 millones, que no sé si llegaríamos a gastarlo, porque la verdad que es muy difícil. Pero en principio hay lo que llamamos vulgarmente la platita fresca para aplicarla, sí está. En segundo lugar, las condiciones de la pandemia. Estamos hablando del dejar de usar barbijo, otras condiciones sanitarias, asistir a recitales, probablemente eso que llamamos malestar o mal humor social por algunas situaciones que están derivadas de la pandemia, producto de la cuarentena, probablemente mejoren. Eso también puede ayudar muchísimo, que la gente tenga la sensación de fin de la pandemia. Obviamente todo esto depende de cómo se explica discursivamente y para mí es cómo capitaliza el gobierno y no se resignifica, ¿sí? Porque ahí también todos los aparatos discursivos, todos los dispositivos discursivos que están dando vuelta, cada uno puede llegar a tener potencia si no se impone el otro. Y por último, lo que te decía, es evidente, digamos, que cada uno de nosotros tiene que hacer un esfuerzo mayor y ser más inteligente o más eficiente en todo caso, de gestionar cada uno de los votos que pensemos nosotros que tengamos, es decir, ir a buscar a otros sectores. Entonces, esos son como los elementos básicos que tiene el gobierno, más allá de que yo creo que hay que tener cambios en la estética, en algunos modos, en algunos mensajes, en redirigir algunas políticas. El gobierno tiene que ser más propositivo, tiene que gestionar mejor su propia agenda, tiene que ser inteligente en el manejo de los tiempos. Hay un conjunto de cosas que lo vamos a ver. Hoy no te podría decir, bueno, a tu pregunta, hoy no te podría decir, pero creo que hay condiciones como para que, no sé si revertir las elecciones, pero para que no quedamos en peor posición, porque si quedamos en peor posición de lo que ya tenemos, ese mapa
como si fuera la camiseta de Boca, pero suplente, es decir, amarilla y Sí. azul. Bueno, eso va a generar muchísimos problemas para lo que viene. Va a ser 2 años durísimos y, digamos, esos problemas que se dan en las dimensiones de lo que es el poder, lo que es el sistema mando-obediencia, digamos, pensando en el sistema político, ¿no? Cómo, o sea, si a la gente le es útil o no votarte y cómo después le es útil o no obedecerte y obviamente el sistema de orden y unidad se empieza a requebrajar, perdón que por ahí hago ciencia política, va a haber dificultades. Entonces, no, creo que hay condiciones básicamente para poder lograr hacer una elección mayor. Y si todo sale muy bien, digamos, probablemente haya una mayor participación, haya gente que juegue con su voto. Recordemos que está planteada una táctica distinta y una estrategia distinta en torno a las elecciones provinciales, los territorios. Me parece que es algo también que no estamos viendo. Creo que alguien lo está diciendo por ahí y eso también es muy importante. Creo que la desnacionalización de las elecciones puede tener mucho que ver. Bueno, no sé, has leído entonces la pregunta de Luján Faila. Dice, encima yo estoy mal, necesito mis lentes. No, no uso lentes, pero debería. Quiero preguntar si no existe una identidad basada en la inscripción salarial como trabajadores. ¿En qué crees que se sostienen ahora? La territorialidad es feminismo. ¿Cómo podría conceptualizarse? ¿Desde qué categorías sociales? Sí. Bueno, no sé si habrá escuchado lo que decíamos primero cuando hablábamos de construir pueblo. Luján lo que decía básicamente es que, en primer lugar, la mirada economicista de cómo se distribuyen las identidades para nosotros eh, no es tal, digamos, nosotros no somos marxistas, en mi caso, soy macedoniano, reconista, por lo tanto, pienso que un pueblo se construye con un montón de ingredientes y de elementos que van más allá de las culturas tradicionales. Y le mostraba el libro de Finstein que habla justamente de cómo se van conformando y se van homogeneizando a partir de nuevos elementos que no necesariamente están ligados al trabajo, todo el feminismo, no sé, culturas ligadas a los pueblos indígenas, desde lo religioso, la diversidad sexual, incluso gente que se vincula a partir de marcas, construye su identidad a partir de marcas, está pasando mucho en Estados Unidos, digamos, hay gente que se agrupa en torno a determinados factores que están en el mercado, eh, hay distintas identidades. Ahora, no hay identidades únicas. Lo que sí para mí es un error pensar que existe en Argentina un radicalismo, un peronismo y que a partir de las decisiones que se tomen en un partido político o en una coalición de gobierno, digamos, eso vaya a repercutir en el resto de la sociedad. Además, creo que la sociedad no se siente formando parte de muchísimos debates que están dando vuelta en la televisión, en un debate político, en el Congreso, porque creo que hay una falla en la génesis, digamos, del edificio político, que es esta democracia liberal de partidos políticos. Partidos políticos, al no existir más, esas identidades, esas culturas políticas, en todo caso, se han ido fragmentando. Por lo tanto, creo que hay multiplicidad ahí de sensibilidades. Nosotros preferimos hablar de sensibilidad y creemos que hay que atacar un eje articulador en torno a sensibilidad, por eso hablamos del sujeto social del cambio, al ser humano sensible, que el que es capaz de sentir. Para nosotros es ese el sujeto revolucionario, en todo caso, el sujeto social del cambio. Entonces, creo que no podemos nosotros perder tiempo pensando que, por ejemplo, vamos a tener la Argentina con 100% de fábrica y 100% ocupada con obreros industriales. Eso no va a pasar más. La revolución industrial ya quedó lejos. Hay que pensar de nuevo cómo consumimos, cómo construimos nuestro consumo en el medio ambiente, en lo animalista, en todas las identidades que giran en torno a lo que le llaman por ahí progresista de manera despectiva, qué pensamos de lo religioso, cómo gestionamos el Estado, si existe la idea todavía de pleno empleo y cómo nosotros lo resolvemos a partir de inyecciones monetarias para un montón de gente que no se encuentra, no es ni siquiera que no se encuentra contemplada por el Estado, ni siquiera piensa su relación su vinculación con el trabajo como una relación de dependencia, Juan, como la pensábamos nosotros. Cuando nosotros nos preparábamos y nos profesionalizábamos, lo que rogábamos nosotros, por favor, es que salga un aviso en el diario y que nosotros automáticamente vayamos y haya un señor ahí que nos tome y diga estás contratado. Incluso diría que hay gente que ni
siquiera se imagina a sí misma formando parte de su universo. Piensa los trabajos de otra manera. Entonces, si nosotros vamos a ir a buscar al pueblo trabajador, representamos al pueblo trabajador, o mirá que culturalmente mi formación es de izquierda, soy socialista, digamos, con vinculación a todas las tradiciones de izquierda, ¿no? Ahora, lo que digo es que para lo que viene no hace falta los carnets de afiliación. A nosotros, como con Leandro, digamos, por lo general, no, es el radical dentro del peronismo. Eh, bueno, uno entiende por ahí que pase eso. Lo que digo es que para lo que viene es tarea de todos los militantes políticos de repensar todas las identidades. ¿Y esto quiere decir que nunca más va a haber peronistas o no debería haber radicales? No, para nada. Lo que digo es que no va a haber una forma homogénea de identificarse a sí mismo, ¿sí? Lo que digo es que cada uno de nosotros va a tener un poquito de cada cosa y no tiene que renegar, porque aquí la batalla no es por el purismo, es hacia dónde vamos, no es de dónde venimos, es hacia dónde vamos. Vos sabés que, qué interesante esto que estás diciendo, ¿no? Que más o menos explica el poder de representación, ¿no? Que claramente, obviamente, ha habido un sector de la sociedad que en algún momento ha estado representada por la expresión popular más grande que tenía en los últimos 20 años la Argentina, que ha sido el Frente para la Victoria y después el Frente de Todos con la estructura central del peronismo y después los otros partidos que eran asociados. Pero qué importante esto que estás diciendo de la plurificación, no digamos de una ideología, ¿no? Sino de una plurificación, de una pluralidad, perdón, de una identidad, ¿no? Y fíjate vos, nosotros que tenemos más o menos la misma edad, fíjate vos el contrasentido que nos daban con la alternativa en los 90. En los 90, después de la caída del muro de Berlín, era todo lo contrario. Era que todos teníamos que mirar para un solo lado y todos teníamos que decir las mismas cosas. ¿No? Era un personaje de una película de Woody Allen, se llama Selling, es una película increíble, y veanla, que era precisamente un tipo que tenía la facultad de ser camaleón, o sea, se parecía siempre a la masa, ¿no? Y era una crítica al fascismo. Entonces, qué distinto que nos ponemos en ese punto de la década del 90, en donde vos tenías un montón de gente que te decía, no, las ideas han caído. Nosotros nos encontramos en el 2021 que el principal problema que ha tenido el gobierno ha sido no entender que es todo lo contrario. O sea que la idea es convertirse en más pluralidad todavía y poder representar a los distintos sectores. Exactamente. Cuando después, obviamente, si tenemos tiempo, otro día seguimos conversando. Particularmente yo estoy trabajando mucho el tema del discurso y discurso de la hegemonía, porque como lacaniano pienso que el sujeto está constituido por un discurso. Vos te haces con un discurso, tu identidad se construye con un discurso. Obviamente que los legados y las herencias históricas tienen muchísimo que ver, pero creo que hay que trabajar mucho en el tema del discurso. Y reitero, el discurso no en el sentido de hostilidad, sino el discurso en el sentido de la construcción de sentido. En definitiva, la vida es construcción de sentido. ¿Por qué puede ser que para nosotros alguna cosa que no sé, tiene un valor positivo, para tu vecino, o le encuentra la forma siempre de encontrarle un aspecto negativo? De verle un aspecto negativo. Bueno, eso tiene que ver con los discursos circulantes que son muy poderosos, obviamente. Aquí no, tampoco hay que ser infantil y pensar que eso depende solamente de los militantes, de lo que hablamos con nuestro vecino. Tampoco hay que pensar, no sé, porque vos agarras el botito y pones debajo de la puerta, la gente solita va y va a votar. Hay discursos circulantes que son muy potentes, muy poderosos, y están construidos por gente a la que nadie le conoce la cara. Yo hacía una prueba la otra vez y le decía, bueno, no voy a dar nombre, ¿lo conoces a tal? No sabe quién es, ¿lo conoce a tal? Bueno, esa gente tan poderosa que tiene miles de millones, pero que además tiene un circuito a nivel planetario, porque no es solamente que son empresas nacionales, tiene el poder de veto sobre el gobierno, tiene el poder de decisión sobre todos nosotros y no lo ha votado nadie. Entonces digo, tampoco hay que ser infantil y pensar que vos porque vayas en el colectivo, estés en la cola del banco y hables con alguien, lo puedes transformar o ha visto, eso va a cambiar las cosas. ¿Eso es necesario? Sí, pero lo que digo es que en todo caso, como no marxista, adhiero a la idea de la superestructura, ¿no? Todo el Bien. bloque de poder, digamos, cómo se lo ataca. Nosotros creemos que es a través de pequeños virus en la matriz, no es chocándolo de frente.
Cuando nosotros, y yo por ahí estaba un poquito enojado la vez pasada cuando decíamos, aquí perdimos las elecciones porque no hay peronismo, porque no, porque la gente la hemos traicionado porque no tenía plata en el bolsillo. Son todos discursos, incluso algunos insultando a los votantes, ¿no? Los porteños son estos, los cordobeses son estos, Terrible, digamos, eso es terrible. es muy básico, digamos, si vos quieres conquistar votos de un montón de gente que no está entendiendo tu mensaje, ¿cómo puedes creer que es culpa de esos cordobeses, de los mendocinos, de los porteños, lo que fuera? La imposibilidad de poder transmitir una idea, un sistema de creencias, un sistema de expectativa, convencer básicamente al otro, bueno, tiene que ver con nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Rápidamente nos refugiamos en nuestra identidad, que no ponemos ahí fotos de... No tengo nada, ojo contra eso, ¿no? Digo, estoy tratando de reflexionar en voz alta y quiero que entre todos nos ayudemos a pensar. Rápidamente ponemos fotos de Perón, de Evita, yo pondré de Alfonsín, o ponemos de, no sé, de Lenin. ¿Ha visto? O sea, yo me refuerzo en mi propia identidad. ¿Y qué es lo que hace eso? ¿Qué es lo que hace eso? Encoge muchísimo más tu proyecto, porque Se restringí, se en restringí. este universo, exactamente, entonces yo digo, en este estado de cosas, con este universo de ideas, pensar que nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Refugiarnos en nosotros mismos en vez de ir a buscar lo que nos hace falta. Me parece que la matemática ahí es como que no nos va a dar, ¿no? Trato de explicar lo más sencillo posible para no hacerlo pesado y digamos, no hacer de esto una clase de ciencia política y demás, ¿no? Lo que digo es que cuando hablo de construir pueblos, lo que digo es que hay que ampliar horizontes, porque en la sociedad hay un conjunto de líneas heterogéneas que, como diría la Clau, deberían encontrar un eje articulador al que él llama significante vacío. Ese significante vacío tiene la potencia de poder aunar los afueras nuestros, porque nosotros somos un núcleo, nos consideramos todos adentro. Hay que ir a buscar lo que está afuera. Entonces, ¿cuál sería? Hay que pensar cuál sería el eje articulador para ir a buscar esos que están afuera, que incluso sintiendo y en algunos casos pensando como nosotros, votan al adversario. Entonces, hay una explicación mayor que no estamos viendo y que además no tenemos vocación de ir a buscar o de verla, ¿no? Entonces, digo, Aquí, este punto de demanda heterogénea, ¿cómo la juntamos nosotros? Bueno, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hemos entendido que el eje ambiental, el eje animalista, la salud mental, el derecho a recuperar el tiempo libre, escucha, Facu, para que quiero que tomemos la ciudad de Buenos Aires, que justo te iba a preguntar eso, pero antes de que vayamos a la ciudad de Buenos Aires, aquí nuestra amiga Mari Pérez Cisneros nos ha hecho aquí una preguntita, la Mari. También me da gusto verte, obviamente, aunque sea en forma virtual. Si crees que el gobierno ha podido, no ha entendido el humor social. Algo que yo también te lo quería preguntar porque coincido un poco con eso. ¿No crees vos que ha habido una falta o una sobreestimación de una percepción positiva de la gestión? bueno, sí era lo que venía anunciando al principio, digamos que, o sea, a ver, no es un problema, eso me parece que es Claro. un error pensar que hay una cosa. Ah, no, perdimos las elecciones porque el gobierno no entendió. Poner que el gobierno las entienda, pero no sea su manera de gestionar esas ideas o esas soluciones de la manera que la gente quisiera, digamos. Entonces estaríamos en un problema más o menos igual. No creo que sea problema del gobierno, reitero. Para mí hay un problema en el sistema político. Y cuando hablo de eso, hablo de Estado y hablo de gobierno. El gobierno obviamente nos toca a nosotros. Hay una coalición nuestra que está gobernando en un sistema presidencialista, lo acabo de explicar, y para mí eso ya es un problema y hay un déficit ahí. En segundo lugar, creo que en general el sistema político tiene dificultades para interpretar los malestares. Y cuando hablo de malestares sociales, de malhumores, también estoy incluyendo todo el sistema de creencias, de expectativas de la gente. Probablemente nosotros interpretemos que la gente quiere ir hacia determinado lugar y quiere ir a otro. Por ejemplo, el fenómeno este de las ultraderechas. Entonces digo que es muchísimo más complejo que saber interpretar. Si sabemos interpretar en un sentido que no es que el que va en consonancia con nuestro contrato electoral, ¿cómo lo hacemos? No hay proyecto, ¿sí? Porque si todo es lo mismo y vamos a hacer las cosas que hubiera hecho la fuerza que perdió las elecciones, bueno, entonces digo, esa es la tensión que se abre en el proceso de negociación.
con eso que llamamos pueblo, yo prefiero llamarle sociedad civil, no, pueblo para mí es otra cosa, ¿no? Entonces digo, sí, hay un déficit en la captación de todos los malestares sociales. Aquí hablamos de miedos, temores, frustraciones, digamos, cosas que caen en desuso. Hay de todo ahí, ¿no? Hay de todo. Eh, Incluso, o ¿Y, sea, y qué ha ponerle pasado? Y, gente que tiene ganas de irse a Argentina, no lo puede hacer, ponerle. O gente que quisiera ir a la universidad, no puede hacer. Gente que quería ver el fútbol. Hay de todo ahí. Eso genera un montón de tensiones que no necesariamente tienen una traducción en una demanda política, ni siquiera en un reclamo. Yo soy de los que ordenan este conjunto de malestares. Después viene lo que es un reclamo cuando se encadena cada una de esas necesidades o de esos problemas, digamos, hay una captación a nivel colectivo. Eso se produce como reclamo, ahí se interpela al sistema político y a partir de ahí se construye lo que le llamamos una demanda política. A partir de ahí hay una vocación de, digamos, de captar esa demanda política y traducir en una política pública, pero recién ahí, después, a ver, pongamos por ejemplo el aborto, un ejemplo del aborto. El aborto era un problema que vivían muchas personas que estaban escondidas, que les daba vergüenza, ¿verdad? Que había muchas personas que la pasaban muy mal con el aborto. Ha llegado el momento que ese conjunto de dolores individuales se ha colectivizado, se ha encadenado, se ha transformado en un reclamo y ese reclamo ha tenido una vocación por parte de sectores importantes de la sociedad y se ha trabado en debate, se ha conformado una demanda política. El sistema toma eso, traslada eso hacia un debate, se traduce en una política y después en una política pública que hoy la tenemos, ¿no? Imagínate vos que esa cosa que para el aborto ha costado tantísimo, hay un montón de malestares, de necesidades, de problemas, de incluso de malhumores en la gente que no lo podemos captar. Así que para mí es difícil, digamos, y no es cuestión de un partido. Es problema del gobierno, sí, pero del sistema político en general. Y ahí entran muchísimos resortes que no solamente tienen que ver con que haya, no sé, un secretario de Estado, ay, ¿cómo no te diste cuenta de esto? No, me parece que el problema es muchísimo más grave que hace el dispositivo vertical de canalización de eso, ese problema. Más allá de los fierros que vos tengas como Estado, digamos, para resolver algún problema. Capaz que no tienes vocación de resolver un problema porque no entra dentro de tu contrato electoral o de tu proyecto político, ojo, ¿no? Entonces hay que bueno, ver qué ahí, es ahí, eso y cuál ahí, tenemos capacidad de traducirlo después en una demanda política. ahí Mari, bueno, ahí Mari dice algo que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Que dice que el gobierno no ha visto o si no ha cumplido con el contrato electoral. La verdad que en términos de contrato electoral, yo sí coincido con mucho de que ha habido mucho déficit y creo que coincido mucho con lo que está diciendo Facu, casi todo, pero me parece que en términos muy restringidos de contrato electoral, o sea, el contrato electoral por lo cual se ha ganado, se ha roto todo porque se ha ido por las nubes con la pandemia, o sea, cambió todo, absolutamente todo lo que del juego. Así que me parece a No, mí, es una opinión personal, no quiero creo que va por ahí. quiero decir algo, una cosa es el contrato social y otra cosa es el contrato electoral. Y obviamente que han cambiado un montón de condiciones de que nosotros asumimos. Ya sabíamos que iba a ser muy difícil. La deuda, venir con la inflación, el arrastre de desempleo, el desastre macrista, ya sabíamos que iba a pasar todo esto. A los pocos días de gobierno te agarra una pandemia mundial, vos con el sistema de salud deteriorado, un desastre, con una deuda, no tiene dólares, no tiene capacidad de absorber los empleos que hay, la capacidad productiva de Argentina, que ya sabemos, con todos los problemas estructurales, muy difícil que pensar que recién ahora que estamos sacando un poquito la cabeza del agua, decir, no hemos cumplido el contrato electoral. Yo lo he resumido en 5 puntos. Lo que decía Alberto es, las deudas las vamos a pagar y vamos a reestructurar y demás. Dólar competitivo, pero con crecimiento. Superávit comercial, fiscal, más desarrollo. Y los salarios y las jubilaciones sustentables. Todo eso debería controlarse, además, debería controlar la inflación. Esos 5 puntos, digamos, serían como el contrato electoral económico, reitero. Para mí, la gestión de gobierno tiene mucho más que ver que solamente con un elemento económico. Ahora vos decime si con estos 5 puntos alguien piensa, además viendo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Porque por ahí a nosotros nos pasa que, ay, qué malo que somos los argentinos, los peores del mundo. Después decimos somos los mejores, ¿no? Después decimos qué malo que somos los argentinos, ¿no? El mundo
¿Y el mundo qué es lo que está pasando? No tenemos euro, no tenemos dólar, no tenemos una unión euro. Después estaría bueno charlar cuáles son los resortes que nosotros tenemos a nivel continente que nos puedan hacer absorber este tipo de crisis. No tenemos ninguno. ¿Cuál es el fondo cíclico que vos podrías tener para gestionar una pandemia? No tienes, pues básicamente no puedes. Entonces, yo creo que recién a partir de ahora podríamos empezar a pensar una renegociación del contrato electoral con la ciudadanía, que nos da esa oportunidad, pero bueno, pensando en todas las limitaciones que tenemos ahora, pasado ya 2 años, con todo el daño que ha hecho la pandemia, y en todo caso le deberíamos dar yo creo que el gobierno debería pedir una segunda oportunidad. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó en la ciudad de Buenos Aires? ¿No? Que también las encuestas les daban, o sea, le daban un poco mejor, digamos, y termina, Santoro termina con un 22-23% de los votos, no recuerdo muy bien, 25. casi 25, que es un poquitito, creo que un poquitito más de lo que generalmente sacaba el gobierno nacional. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué, por ejemplo, no crece Leandro, ¿no? Y crece un personaje, a mí me parece, se lo he dicho también a la representante del Partido Libertario aquí de Santiago del Estero, a mí me parece nefasto, ¿no? Hay cosas que no, una cosa es estar a favor del liberalismo y otra cosa es seguirlo a mi ley, ¿no? Me parece nefasto. ¿Qué pasa en la provincia, en Ciudad de Buenos Aires? Sí, sí, además, si tiene después un pedacito de tiempo, parece importante que hablemos nosotros de la libertad, de la igualdad y de la justicia, que son tres valores que en teoría tienen los libertarios y no tendríamos nosotros, y hacia dónde hay que ir. No, mira Juan, si vos haces un promedio, el resultado nuestro en la ciudad de Buenos Aires es positivo, son 7 puntos porcentuales por encima de lo que venían sacando en las legislativas. Se da cuenta que las presidenciales no deberían existir para hacer ese conteo porque básicamente no lo medimos así. Así que para mí ha sido una buena elección, no ha sido una gran elección como probablemente nos hubiéramos imaginado 2 o 3 semanas antes, porque Leandro tiene un empuje, una fuerza, es muy aceptado en la calle, digamos, un personaje que camina por la calle a laburar en subte, digamos, una persona normal que come en su barrio, digamos, es una persona normal, entonces uno tiene el termómetro de la calle, la gente que por ahí que no lo quiere o no lo piense votar, no lo insulta, así que nosotros probablemente mis expectativas eran 2 o 3 puntos más arriba. Incluso las encuestas nos daban entre 29 y 30. Eh, Probablemente haya un defecto ahí o un vicio en la movilización que hay que corregir. Probablemente no lo hicimos correctamente en lo que depende de nosotros, ¿no? Y después, bueno, digamos, el contagio general de una elección mala hace que no haya previsto que podía pasar una cosa tan así y siendo positiva, digamos, la elección o siendo favorable la elección a lo que más o menos nosotros teníamos pensado en el inicio, después no puede traducirlo esto digamos, en pronósticos favorables hacia a lo que viene, digamos. Así que, en definitiva, creo que ha sido una buena elección, prolijamente comunicada, y creo que se empieza a gestar, honestamente lo digo, un germen de un nuevo paradigma, porque hay mucha juventud, esos ejes articuladores y esos sujetos sociales de cambio del que nosotros hablamos, lo vemos en los actos. Nosotros, Juan, o sea, no movilizamos, los que hacen prensa lo hacen con su celular, no tenemos super cámara, la gente que viene nos ayuda con el sonido, la verdad que no tenemos una gran estructura, todo lo que tenemos a pulmón. Y aún así, a pesar de todas las dificultades, hemos logrado que haya una aceptación, porque uno lo ve eso en los actos. Ahora, eso cómo se traduce a votos, me parece que va a ser un proceso. Nosotros incluso nunca lo habíamos planteado eso en términos de corto plazo, en términos de pequeñas tácticas que nos van a llevar a una victoria, creo que eso es imposible, ninguno Claro. sería tan inocente de pensar que tal cosa puede pasar. Lo que sí decimos es que probablemente con el empuje del gobierno, con algunas cosas que podamos mejorar en nosotros en nuestra campaña en la ciudad, eh, tengamos hasta incluso 4 puntos puntuales. Con 28, 29 puntos, creo que estamos hablando de que está pasando algo importante, que estamos interpelando a un sector distinto de la sociedad,
que está reaccionando favorablemente a la propuesta nuestra, que básicamente tiene que ver más o menos con las cosas que te vengo diciendo, y bueno, hablar mucho de los problemas de la gente, mucho territorio, y tratar eso de traducirlo, digamos, en demandas creíbles, ¿no? No solamente un eslogan o una consigna, es decir, no, esto es la vida que queremos, no. Problemas concretos de resolución. Che, ¿quemamos basura o no quemamos basura? ¿Qué vamos a hacer con este parque? ¿Dejamos ahí un espacio para que la gente la pase el tiempo libre o construimos una torre? ¿Cómo tramitamos, no sé, las avenidas? ¿Seguimos tirando carbono al ambiente o no? Eh, ellos tanto que hablan de educación. ¿Qué hacemos con la educación? Planteamos la idea de la doble escolaridad, cómo construimos escuelas y nuevos jardines, porque ahí hay una suerte de guarderías infantil para los chicos pobres de 3 años, son guarderías básicamente, Juan, donde nadie sabe muy bien que si se les enseña algo, los chicos están ahí, nadie sabe muy bien. Y hay gente que nos ha hecho propuestas, entonces creemos que hay un mensaje que está llegando. Eso obviamente termina siendo casi un micromensaje en pequeños factores que van, digamos, contagiando al resto de la sociedad porteña. Creemos que algo de eso está pasando, pero más su intuición que estudio. Sí tenemos algunos estudios cualitativos y creemos que hay una posibilidad de revertir esto, eh, pensando en términos políticos, no en términos de elecciones, ¿no? Entonces, probablemente hasta el 2023 logremos construir un programa de gobierno que sea serio, confiable, creíble, y nada, a disputar la ciudad, a disputar las ideas y ir ganando espacio en torno a este nuevo sistema de ideas, porque no puede ser solamente que vos tengas pensado una ciudad en donde vos cortas los arbolitos, donde todo el tiempo estás asfaltando las mismas, donde pintas el suelo de amarillo y donde todo está pintado de amarillo y parece todo ordenado y lindo, o si haces transformaciones profundas, ¿no? Bueno, a mí me toca hablar de esa ciudad siendo salteño, pero bueno, es lo que nos toca. Claro, es lo que te tocaba. Y ahora, ¿cómo se explica? Bueno, aquí Mari dice que sí es una buena elección comparando el momento, coincido. Ahora, ¿cómo se explica el crecimiento no lo voy a llamar fenómeno porque no pienso, no voy a caer tampoco en el simplismo de darle importancia porque Regalemos no el... lo voy no lo voy, no lo voy a hacer porque, a ver, sinceramente no lo creo, ¿no? O sea, los libertarios han hecho una pésima elección en provincia de Buenos Aires y en casi todo el país. O sea, solamente es algo local de Cava. Pero más allá de eso, ¿cómo se explica ese crecimiento? ¿Cómo puede entrar un partido que se dice libertario y que defiende la convertibilidad y que fijaba el precio del dólar por ley? O sea, una cosa que creo que ni a los colectivistas marxistas se les hubiera ocurrido. ¿Cómo se entiende? ¿Por qué el 12-13% que sacó ese señor? ¿Por qué le ha pegado? ¿Qué le puede pegar de ese discurso tan provocativo, reaccionario y de contenido insulso? Sí, exactamente. Bueno, lo ha dicho todo vos, Juan. No, me parece a mí que, a ver, no tenemos que pensarlo esto en torno a políticas públicas. Me parece que hay unas ideas que se vienen sembrando hace un tiempo y hay un sector que las logra captar y las traduce políticamente. Básicamente ellos se lanzan a la arena política porque todo este sector que hace política desde la antipolítica es como que está de moda en el mundo, entonces ellos dicen aquí hay una oportunidad y no mandan. Ahora, cada uno digamos, de las tesis que ellos hacen son falsas, básicamente porque, en primer lugar, el señor Milei está bancado por Euneikian. ¿Sabemos quién es Euneikian? Uno de los principales contratistas de la obra pública. Entonces, no Mira, puede Javier. decir que es un emprendedor, que no. En segundo lugar, nosotros cuando, digamos, empezamos a investigar, a estudiarlo a este personaje, nos damos cuenta que había sido asesor de Antonio Domingo Bussi. ¿Lo sabía vos? Sí, Leandro lo ha dicho. Lo sabía porque lo ha dicho Bueno, Leandro, ¿no? Yo no lo sabía. sí. Empezamos a investigar, nos damos con una sorpresa que era trabajador trabajaba por un genocida, básicamente. Ahora después él no se hace cargo, dice que fue elegido democráticamente, bueno, después recordemos qué es lo que pasó con Bussi y qué es lo que ha dicho la Cámara y la Corte. Pero bueno, viene desde ahí, entonces yo creo que no, o sea, tienen libertad para decir algunas cosas, pero hay otras que no se animan a decirlas todavía.
que son estas que te puedo decir. Podemos disputar determinadas ideas en torno a qué es el liberalismo, cómo se tramita la igualdad, cómo se tramita la justicia universal o social o lo que fuera. Sí, podemos debatirlo. Ahora yo creo que hay algunas otras cosas que van a ir surgiendo. Ahora te digo, para mí nace una oportunidad aquí. En primer lugar, para saber que hay una derecha ultraderechizada que corre a derecha por derecha. ¿Sí? En segundo Si lo lugar, coge, cambiemos por derecha. vos Una cosa, fíjate eh, que una de las contrincantes, este, y después voy a hablar sobre todo eso, ¿viste? Porque nosotros nos pegamos latigazo todo el tiempo, hicimos todo mal, todo mal. Ahora, la gente que la vota, María Eugenia Vidal, que lo vota el señor López Murphy, o que lo vota al señor Rubinstein, o incluso a este Milei, ¿qué cree que es el proyecto que le está dando a la gente? Que podría haber hecho mejor que nosotros las cosas, un personaje como Vidal que viene de fracasar rotundamente en la provincia de Buenos Aires, que se tiene que cambiar de distrito para no pasar un papelón, que que no puede explicar su patrimonio. el señor López Murphy, o sea, que la gente cree que él podría haber, o lo utiliza como una oportunidad porque piensa que él podría haber hecho las cosas mejor que nosotros. Bueno, entonces digo, cuidado, cuando nosotros hablamos que somos malos, que gestionamos mal, que nos equivocamos, bueno, hay una parte de certezas ahí. Ahora, cuando yo digo analicemos el voto en todas sus dimensiones, de manera mucho más compleja, que decir, no el bolsillo de la gente, la plata, no porque la foto, bueno, hay personajes que están ahí, que la gente elige y que probablemente la gente ni siquiera piense que lo puede resolver su problema. Hay algo más que está pasando ahí. Y bueno, y por último lo de Milei, creo que es un momento para disputar ideas, porque estos son los que hablan, estos son los que hablan de manera sincera. Los que no se animan a decir los otros, esto lo dicen, que hay que aplastar, que hay que derribar, que hay que explotar, la negación, el no reconocimiento del otro, una sociedad egoísta, individualista, un darwinismo social, que es lo que quieren aplicar, ellos lo dicen a cara descubierta, lo que los otros no pueden decir. Entonces digo, cuando hablamos nosotros de pobreza, no, que no nos pongan a nosotros a discutir pobreza, porque la pobreza es un subproducto de la desigualdad. Lo que tenemos que luchar nosotros es por la igualdad. Y la igualdad es lo que nos da libertad. ¿Y cómo se produce la libertad? No es solamente, por eso digo disputar ideas, la libertad no es solamente el aumento de coacción estatal, que el Estado no te diga, ah, no, vos no puedes hacer esto, o te prohíbo que hagas aquello. La libertad en el sentido negativo es la que tenemos que tener todo y está consagrada constitucionalmente, pero lo que tenemos que disputar nosotros es la idea de la libertad positiva, porque si vos dices, la verdad, a mí me gustaría, a mí me pasaba, no sé si a vos también, yo quería estudiar abogacía, pero claro, todavía en Santiago no había una universidad para que yo pueda estudiar, entonces la libertad positiva tiene que ver con el desarrollo del ser humano y que nosotros como un colectivo social, porque me parece que esa es la clave de todo esto, que a los problemas comunes, resoluciones comunes y no individuales, porque ya hay gente que está planteando, no, no, a mí me importa un carajo que haya educación pública, yo quiero mi Ah, plata para pagarme mi escuela. Entonces digo, es una oportunidad para disputar la idea de igualdad y la idea de libertad, libertad en el sentido amplio. Y la libertad además, no en sentido individualista, la libertad no tiene un sentido geométrico, eso que dicen, no, mi libertad termina donde empieza la del otro, no, no, eso es sí, una cosa individualista. La ah, libertad para ejercerse se ejerce de manera colectiva. ¿Cómo se disfruta la libertad? Bueno, nosotros tenemos que ponerlo esto en tensión. Se disfruta de manera colectiva y por lo tanto la libertad siempre es compartida. Y por último, la idea de justicia. ¿Cuál es la idea de justicia? Nosotros en algún momento hemos hablado, pero a nivel más de derecho. Hay que disputar a esta gente la idea de justicia, qué es lo justo. No solamente qué es lo eficaz, sino qué es lo justo, qué es lo legítimo. Son tres para mí banderas que hay que utilizar la ultraderecha para disputarle a esa derecha que está escondida detrás de un montón de cartones hablando de republicanismo, porque nosotros hablando del republicanismo estamos perdiendo la oportunidad de debatir nuestra propia democracia, porque vos fíjate que en esto de que trazamos el campo político donde unos son buenos y nosotros somos todos los malos, ¿viste? El mal va, nosotros somos igual al motochorro, al no sé, sí. al estafador,
y ellos son todos buenos. Bueno, ese discurso infantil yo en definitiva creo que está lesionando muchísimo la democracia. Yo por eso, cuando me encuentro yo por suerte en Buenos Aires lo hacemos, ¿no? Y cuando me encuentro aquí, para mí es una oportunidad de debatir, y debatirlo en serio, ¿viste? Porque fingir que uno son correctos, decir, por favor, el Consejo de la Magistratura, todo, y mientras tanto tienes mesa judicial, tienes operadores políticos, es una cosa que es Tiene, insostenible tiene en el miembros del tiempo, Tribunal y de va a seguir Casación que juegan hablando al tenis en de la todos Liga estos de Liga. tiempos también. Sí, Juan, Tienen, me tienen, decía, tienen, tienen miembros del Tribunal de Casación Penal que van a jugar al tenis, iban a jugar al tenis en Olivos y digamos nadie, porque eran amigos y jugaban al tenis en la quinta presidencial. Es la verdad que una locura. Sí, me parece, yo coincido con eso, ¿no? Que por ahí los tenemos que obligar también, sobre todo a los que extreman el discurso, ¿no? En el sentido liberal, obligarlos a que nosotros podamos discutir también lo que es nuestra postura. Porque ellos siempre joden con el tema del republicanismo y todo lo demás, y me parece que nosotros tenemos que ir mucho más amplio. Facu, para ir cerrando, la verdad que siempre nos quedamos cortos con el tema, con la el verdad, nos tiempo, quedamos con la largo. verdad, sí, la verdad que tenemos para largo. Primero agradecerte, obviamente, nos debíamos un vivo cuando lo hemos intentado, ha salido todo Más, un desastre, no, un desastre total. Pero bueno, agradecerte que te hayas prendido, que hayas aceptado, obviamente. Me parece que tu palabra es fundamental en estos tiempos. Sos de los imprescindibles, digamos, para escuchar y para que no tratemos un quiero poco pasar. de... Ah, bueno, sí, algo así. Para tratar de entender un poco qué es lo que ha pasado el domingo en las elecciones y para poder mirar un poco hacia adelante y tener un poco de esperanza. ¿Algo que quieras decir, algo que quieras comentar? A ver, no, simplemente un saludo a toda la gente que está prendida. Pasó un montón de gente Sí, por acá, perdón, que me están mandando mensajes, me estoy dando cuenta que había un montón de gente que estaba mirando. Me manda mensaje de WhatsApp cuando estábamos con sí, me a mí hace también me preguntas manda por mensaje. WhatsApp. Lo guardamos para la próxima. Mira, yo he charlado, por último, esta semana con muchos compañeros. A ver, no quiero parecer aquí que soy genio, ni que yo me doy cuenta de todo. Yo tengo una visión del mundo y trato de utilizar un método para disputar ideas y para traducirlo en políticas públicas, digamos. Ese es como mi esquema mental. No es que sea un genio, no, me niego yo a que pase eso. En realidad soy un laburante. Y cuando digo laburante son, porque por ahí, incluso yo lo he sufrido eso, ¿no? Que decían, ah, no, estos intelectuales, que yo creo que uno como militante tiene la tarea de estudiar 2, 3, 4, 5 horas por día, leer libros, llenarse de información, utilizar textos que aunque no te den, no sea una herramienta para el presente, sea una herramienta que te lleva a pensar otras cosas u otras soluciones que vos no la estás viendo, y estar abierto a un montón de situaciones. Digamos, yo me considero por lo general neomarxista, hasta que he entendido que la clave era por el lado del populismo. Y después, si quiero otro día, hablamos de qué es populismo y cómo se construye un pueblo, más en profundidad, qué son los significantes vacíos, qué son los significantes flotantes, no sé, qué es una cadena equivalencial o lo que fuera, para tratar de entender desde otra óptica todos los problemas comunes y cómo, digamos, nosotros empezamos a entender las cosas que hacemos, si están bien o no. Así que nada, para mí, en todo caso, perdón que deje un consejo, pero por ahí me preguntan cuál es el secreto tuyo. Por ejemplo, estaba en un laboratorio y pones 2, 3, una pócima de no sé qué cosa y después de repente te descubre Santoro, ponele, y es como un descubridor que te salva la vida. No, básicamente es que uno estudia y le dedica no 2, 3 horas de estudio, y después todas las que piensas de las cosas o las boludeces que por ahí dices son 10, 15 horas. Pensar todo el tiempo la cosa pública, la política, que estamos diciendo bien, que estamos diciendo mal, generar inquietud intelectual en el resto. Yo esta semana, por suerte, tengo reuniones muy fructíferas donde he preguntado a un montón de gente, che, ¿qué pensamos nosotros de cómo traducimos esto políticamente? ¿Qué idea tenemos de esta cosa? ¿Qué idea tenemos? Bueno,
por lo general, creo que ayuda a pensar a algunos compañeros y para que pensemos juntos, ¿viste? Pero bueno, en todo caso la tarea es esa, observar bien cómo van funcionando los factores políticos, tratar de intervenir en la realidad y ser protagonista. ¿Cómo es protagonista uno? Desde su lugar, como puede, estudiando, diciendo cosas interesantes, juntándose a debatir y nada, analizando los problemas públicos y después en algún momento habrá una oportunidad para empezar a resolverlo. Por lo pronto la micromilitancia, como se llama, hablar con el vecino, con el taxista, con el revisero, no cansarnos, no desgastarnos, seguir insistiendo todo el tiempo. Y Eh, reitero, no tirar nuestra identidad encima, no regalar estampitas de tal o cual o mostrar mi carnet de afiliación, sino buscar la forma de ser creativo para convencer al otro. me consta eso y voy a contar algo, pero obviamente lo he visto a Por favor, Facu en un bar aquí de la zona, ajá, de la zona de tribunales, y mientras el que habla y Néstor Chazoyete, que andaba por acá, que se había conectado a Néstor, estábamos hablando huevadas propias del trabajo y el litigio de la mañana. Facundo estaba con un libro. O sea, se ha aparecido con un libro, no sé, suyo ya, mientras que nosotros dos estábamos pelotudeando con el celular. Así que bueno, lo que él dice es así. Muchas gracias, Facu. Obviamente que estamos en contacto todo el día, así que no hay problema. Y saludos a Leandro y decirle que se prenda en un vivo, boludo. Decile, o sea, ya está, lo vamos a lograr. te intimo, Lo vamos a lograr. te obligo a que se prenden un vivo, así los santiagueños también lo conocemos bien en Sí, directo. sí. Así que bueno, Bueno, ustedes muchas saben que gracias. dale, ustedes saben que para Leandro Santiago del Estero es muy especial. Todos los días hay algo de Santiago del Estero que atraviesa su vida, así que en algún momento lo vamos a insistir para que lo haga. Sí, insistir, decirle que yo le voy a hablar de cine, que no hay problema, Ah, no hay drama. pues por ahí puede ser, ¿eh? Exacto. Muchas gracias, Facu. Gracias, gracias. Saludos a todos los que se han Saludos a la conectado, que ha sido gente, un gracias montón. por los mensajes. Muchísima gente. Hasta luego.